Imagina que estás en 1942, en pleno Océano Pacífico. Los cielos retumban con motores de guerra y en el horizonte aparece una silueta que parece salida de una caricatura. Un avión con dos colas, un cuerpo central pequeño y un aspecto tan extraño que algunos pilotos japoneses no podían evitar reírse al verlo. Ese era el Lockheed P-38 Lightning, un caza estadounidense que parecía más un experimento raro que un arma de guerra. De hecho, los japoneses le pusieron apodos burlones desde el primer día. Uno de los más famosos era el del tenedor volador, porque sus dos colas recordaban a los dientes de un cubierto. Otros decían que parecía un mosquito metálico con esteroides. Y no faltaban los que lo comparaban con un cangrejo que había perdido el rumbo. Los pilotos nipones estaban tan confiados en la superioridad de sus Zeros que miraban al P-38 como si fuera una broma aérea. Pero había algo que no veían a simple vista. Detrás de ese diseño raro se escondía una máquina adelantada a su tiempo, pensada para recorrer enormes distancias y llevar consigo un poder de fuego capaz de destrozar a cualquiera que se pusiera en su camino. El P-38 no era un avión cualquiera. Mientras la mayoría de los cazas de la época tenían un solo motor, este venía con dos motores Allison Mayo de 1710 que le daban una velocidad máxima de más de 660 km por hora, algo impresionante para la época. Su alcance superaba los 2000 kilómetros, lo cual era vital en el Pacífico, donde las islas estaban separadas por enormes extensiones de mar. Ahora, claro, con tanta tecnología también venían problemas. Al principio, el P-38 tenía defectos importantes, dificultades en maniobras cerradas, vibraciones a gran altitud y un manejo complicado para los pilotos novatos. Los japoneses, que usaban cazas más ligeros y maniobrables como el Mitsubishi A6M Zero, se reían cuando veían a los Lightning luchar por girar en combate. Para ellos era como ver a un tipo en patines intentando bailar breakdance, gracioso, pero nada que preocupara. Sin embargo, lo que parecía un avión torpe escondía unas bajo la manga. Y es que mientras los Zero dominaban en giros cerrados y combates cercanos, el P-38 brillaba en lo contrario. Velocidad, altitud y potencia de fuego. Hablemos de su armamento. El Lightning llevaba toda su artillería concentrada a la nariz, 4 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros. Esto era una ventaja brutal, porque mientras otros cazas montaban sus armas en las alas y los proyectiles se cruzaban en un punto de convergencia, el P-38 disparaba todo recto, como si fuera un francotirador del aire. ¿Resultado? Si un P-38 lograba apuntar, el enemigo quedaba hecho pedazos en cuestión de segundos. Los japoneses, claro, no entendían esto al principio. Para ellos, el avión era raro y pesado, nada más. Había historias de pilotos que decían: cuando veo un P-38, pienso que hasta podría darle con una piedra. Esa confianza excesiva fue el principio de sus problemas. Otro detalle curioso era el sonido de sus motores. El P-38 tenía un rugido metálico muy particular, casi como si dos motosierras gigantes estuvieran compitiendo a todo volumen. Algunos soldados en tierra decían que era imposible confundirlo con otro avión. Y sí, puede que no fuera tan elegante como el zumbido de un Zero, pero no tardaría en convertirse en un ruido que infundía miedo. De hecho, había tropas en islas remotas que llegaban a decir: cuando escucho ese rugido, sé que algo malo viene para los japoneses. El sonido del P-38 empezó como un chiste y terminó como un presagio. Ahora bien, hay que ser justos. En sus primeras apariciones, el P-38 no fue precisamente el rey del cielo. Tenía fallos mecánicos, accidentes en entrenamiento y, en algunos combates, los pilotos japoneses lograban derribarlo sin demasiadas complicaciones. Esto reforzaba la idea de que era un gigante torpe. Los pilotos estadounidenses, por su parte, al principio se sentían como si les hubieran dado un tractor con alas. Algunos incluso lo odiaban. Uno escribió en una carta: «Este avión parece que quiere matarte antes de que lo haga el enemigo». Y sin embargo, quienes lograban dominarlo empezaban a notar su verdadero potencial. Porque si había algo que el P-38 hacía bien, era volar alto y rápido. Podía alcanzar altitudes que los Zero simplemente no soportaban. Y cuando entraba en picado, el Lightning se convertía en un rayo. De ahí su nombre. Lightning, el relámpago. Una anécdota poco conocida es que, en uno de los primeros encuentros, un grupo de P-38 fue enviado a interceptar bombarderos japoneses sobre las Aleutianas. Los pilotos japoneses se rieron al verlos, hasta que de repente uno de los tenedores voladores atravesó la formación y derribó un bombardero en segundos. El resto del escuadrón japonés se quedó helado. Ese avión raro,
a que habían subestimado, acababa de mostrarles los dientes. El cambio de percepción no fue inmediato, pero poco a poco los combates empezarían a demostrar que el P-38 no era un chiste. Sí, era diferente, y sí, no se comportaba como los cazas tradicionales, pero precisamente eso lo hacía letal en manos de un buen piloto. Y si algo nos enseña esta historia es que nunca hay que subestimar a un avión raro, porque puede que ese avión termine cambiando las reglas del juego. En las siguientes batallas, los japoneses descubrirían que reírse del P-38 había sido un error. Y vaya que pagarían caro esa confianza. Las burlas no duraron mucho. A medida que los combates en el Pacífico se intensificaban, los japoneses empezaron a darse cuenta de que el tenedor volador tenía más filo de lo que imaginaban. El P-38 Lightning estaba a punto de demostrar que bajo su diseño raro había un verdadero asesino de los cielos. Uno de los grandes problemas de la guerra en el Pacífico era la distancia. No hablamos de unos cuantos kilómetros. Eran miles de kilómetros de mar abierto, donde un avión con poco alcance simplemente quedaba fuera de juego. Ahí estaba la primera gran ventaja del P-38. Con su autonomía superior a los 2.000 kilómetros, podía escoltar bombarderos durante misiones larguísimas, algo que los cazas más pequeños, como el Zero, simplemente no podían hacer. Esto cambió por completo la dinámica. Antes, los bombarderos estadounidenses eran blancos fáciles, pues los cazas de escolta no llegaban tan lejos. Pero con el P-38, los bombarderos comenzaron a tener ángeles guardianes que los acompañaban hasta el final. Y lo que los japoneses habían subestimado pronto se convirtió en una pesadilla. Imagina la escena. Un escuadrón de bombarderos B-24 Liberate avanza en formación hacia una isla ocupada por Japón. Los pilotos japoneses despegan confiados, listos para derribar esas ballenas voladoras. De pronto, a lo lejos, aparecen los P-38, brillando al sol como cuchillas de acero. Los japoneses sonríen. Ah, esos aviones raros otra vez. Pero esta vez, la historia sería distinta. El Lightning no peleaba bajo las reglas japonesas. Mientras los Zero giraban ágilmente en combates cerrados, el P-38 jugaba otro juego: velocidad, altura y fuego concentrado. En lugar de enredarse en un dogfight clásico, los Lightning atacaban en picados devastadores y luego desaparecían antes de que los Zero pudieran reaccionar. Un piloto japonés recordaría más tarde: era como pelear contra un fantasma. Creías que tenías la ventaja, y de pronto un rayo caía desde arriba y tu avión se incendiaba. Y es que el P-38 era perfecto para esas tácticas. Entraba, disparaba todo su arsenal directo letal, y salía disparado hacia arriba. Si los Zero intentaban perseguirlo, no tenían la velocidad ni la potencia para alcanzarlo. Claro, eso no significaba que fuera invencible. Había pilotos estadounidenses que caían en la tentación de pelear bajo las reglas japonesas, entrando en giros cerrados. Y ahí, el Zero seguía siendo superior. Pero cuando los Lightning se usaban de la forma correcta, la balanza empezaba a inclinarse. Una anécdota muy famosa ocurrió en 1942, cuando un escuadrón japonés trató de sorprender a bombarderos estadounidenses cerca de Nueva Guinea. Lo que no sabían era que, más arriba, casi invisibles contra el sol, los P-38 los estaban esperando. Cuando los Zero subieron confiados, los Lightning se lanzaron en picado como depredadores. En menos de 5 minutos, varios aviones japoneses estaban en llamas. Fue una emboscada perfecta. Los japoneses empezaron a darse cuenta de que este avión no era ninguna broma. De hecho, comenzaron a temerlo tanto que le dieron un nuevo apodo, esta vez nada gracioso: los dos dragones, en referencia a sus colas gemelas que parecían dos bestias persiguiendo cualquiera que se cruzara en su camino. El P-38 también fue el primer caza aliado en derribar un avión japonés sobre el Pacífico. Eso ya de por sí era un golpe moral enorme. El avión que parecía un experimento fallido había escrito la primera página de victorias. Los pilotos estadounidenses, que al principio lo miraban con desconfianza, empezaban a amarlo. Uno escribió en su diario: «Cuando estoy en un P-38 siento que soy el depredador y no la presa. Puedo perseguir, puedo escapar, puedo golpear donde quiero». Por supuesto, no todo era tensión y heroísmo. Entre pilotos también había chistes. Algunos decían: «El P-38 no es un avión, es un rompecabezas volador que milagrosamente se arma en el aire». Otros lo llamaban el refrigerador, porque la cabina era tan fría en altitudes altas que los pilotos terminaban temblando como si fueran pollos congelados. Pero aun con esas incomodidades, el avión tenía lo que más importaba: resultados. Y en la guerra, eso es lo único que cuenta. Con cada misión,
los japoneses dejaban de reír un poco más. Los escuadrones que antes subestimaban al P-38 ahora empezaban a diseñar tácticas específicas para enfrentarlo. El simple hecho de que dedicaran tiempo a eso ya era una señal. El Lightning había pasado de chiste a amenaza real. Y mientras tanto, los estadounidenses aprendían a usarle misiones cada vez más arriesgadas. Escoltas, patrullas de largo alcance, emboscadas aéreas y ataques sorpresa. El avión RAR empezaba a cambiar las reglas del juego en el Pacífico. Oye, si has llegado hasta aquí y te está gustando la historia, suscríbete al canal. Así no te pierdes las próximas batallas épicas que vamos a contar. La confianza japonesa se estaba resquebrajando. Lo que comenzó como risas nerviosas se convirtió en respeto forzado. Porque aunque el Zero era más ágil, el P-38 tenía algo que en guerra vale más que la maniobrabilidad: resistencia, alcance y un golpe mortal. Pero lo mejor estaba por venir. En 1943, el Lightning sería protagonista de una de las misiones más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. La cacería del mismísimo almirante Yamamoto, el hombre que había planeado Pearl Harbor. Y ese día, los japoneses aprenderían de la manera más dolorosa que nunca debieron burlarse del avión de dos colas. La guerra en el Pacífico estaba en pleno punto crítico. Para Japón, el hombre detrás de casi todas las estrategias era el almirante Isoroku Yamamoto, el cerebro que había diseñado el ataque a Pearl Harbor. Su nombre era casi sagrado en la Marina Imperial. Respetado, admirado y, sobre todo, temido por sus enemigos. Pero los estadounidenses estaban a punto de usar al tenedor volador para cambiar la historia. En abril de 1943, los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron un mensaje secreto japonés. El contenido era explosivo. Yamamoto realizaría una gira de inspección por las Islas Salomón. El mensaje incluía horarios exactos, rutas de vuelo y hasta qué tipo de avión usaría. Básicamente, Japón le había pasado a Estados Unidos el itinerario de su hombre más importante en bandeja de plata. El alto mando estadounidense se enfrentó a una decisión arriesgada. ¿Debían actuar sobre esa información y arriesgarse que Japón descubriera que sus códigos habían sido descifrados? La respuesta fue clara: valía la pena. Eliminar a Yamamoto sería un golpe devastador para la moral enemiga. Y para llevar a cabo la misión, eligieron al avión más inesperado: el P-38 Lightning. ¿Por qué el P-38? Porque ningún otro caza tenía el alcance suficiente para interceptar a Yamamoto en pleno vuelo y regresar. Los P-38 podían volar más de 1000 kilómetros, atacar y aún así volver a la base. Era una misión suicida para cualquier otro avión, pero para el Lightning era posible. El 18 de abril de 1943, 18 P-38 despegaron de Guadalcanal en una misión que parecía sacada de una película. Volaron a baja altura durante horas, rozando las olas para no ser detectados por el radar japonés. Los pilotos sabían que no podían fallar, o interceptaban a Yamamoto en el minuto exacto o todo sería un fracaso. La tensión era insoportable. Uno de los pilotos escribió después: «Nunca había sentido tanto peso en mis hombros. No íbamos a derribar un avión cualquiera, íbamos a cazar al hombre más importante de la marina japonesa». A la hora prevista, los Lightning ascendieron y, como si el destino estuviera escrito, divisaron en el horizonte dos bombarderos japoneses escoltados por caza Zero. En uno de esos bombarderos viajaba Yamamoto. Lo que siguió fue una tormenta en el cielo. Los P-38 se lanzaron contra la formación enemiga y el caos estalló en segundos. Los Zero intentaron reaccionar, pero los Lightning atacaban como cuchillas cayendo desde el sol. Uno de los P-38, pilotado por Rex de Barber, se acercó al bombardero de Yamamoto. Con una ráfaga certera, los proyectiles destrozaron los motores y el avión japonés cayó en picada hacia la jungla. Yamamoto, el hombre que había ordenado Pearl Harbor, estaba muerto. La misión fue un éxito absoluto. El P-38 había demostrado no solo ser rápido y letal, sino también capaz de realizar una de las operaciones más audaces de toda la guerra. La noticia del derribo de Yamamoto fue un terremoto. En Japón, la moral se desplomó. El hombre al que veían como invencible había sido abatido, y lo más humillante, por ese avión al que antes llamaban el tenedor volador. Los pilotos estadounidenses, por su parte, celebraron. No solo habían cumplido una misión histórica, sino que además el P-38 había pasado de ser un chiste a convertirse en leyenda. Un piloto resumió el sentimiento diciendo: «Ese día, el Lightning dejó de ser raro. Ese día se ganó su lugar como el rayo que cae cuando menos lo esperas». Y aunque los japoneses nunca lo admitirían abiertamente, muchos comenzaron a respetar y temer
al avión que habían ridiculizado. Lo que antes era motivo de risa se había transformado en símbolo de derrota. Claro, entre tanto dramatismo, los pilotos también mantenían el humor. Había quienes decían, ¿quién diría que un avión que parece un insecto gigante terminaría cazando al tiburón más grande de Japón? La operación contra Yamamoto quedó grabada en la historia como una de las misiones más precisas y arriesgadas jamás ejecutadas. Y si alguien todavía dudaba del P-38, después de ese día ya no quedaban preguntas. El Lightning había pasado de ser la broma del cielo a convertirse en el verdugo de los dioses japoneses. La caída de Yamamoto no fue el final de la historia del P-38, sino apenas el inicio de su leyenda. El avión que había comenzado como motivo de burla se transformó en un protagonista constante de los cielos del Pacífico y en el favorito de muchos de los ases más famosos de Estados Unidos. De hecho, algunos de los nombres más recordados de la aviación estadounidense se hicieron inmortales gracias al Lightning. El mayor ejemplo es Richard Bond, apodado Dick Bond, quien llegó a derribar nada menos que 40 aviones enemigos, convirtiéndose en el máximo as de caza de la historia de Estados Unidos. ¿Y con qué avión consiguió la mayoría de esas victorias? Con el P-38. Bond se volvió casi una celebridad. Aparecía en periódicos, hacía demostraciones y hasta fue invitado a la Casa Blanca. Otro nombre es Thomas McGear, quien también acumuló una impresionante cantidad de derribos con el P-38. Juntos, Bond y McGear demostraban que, en las manos correctas, el Lightning era un monstruo aéreo. Lo que antes parecía un diseño extraño ahora era visto como un símbolo de letalidad. Los japoneses, por su parte, ya no lo subestimaban. A los apodos burlones de los primeros años los reemplazaron con otros cargados de respeto. El más extendido fue los dos dragones, por sus colas gemelas que parecían perseguir al enemigo como si fueran bestias mitológicas. Era casi un reconocimiento involuntario de que el avión se había ganado un lugar en la mitología de la guerra. Y es que el Lightning tenía una ventaja que iba más allá de la potencia de fuego: versatilidad. Mientras otros cazas estaban limitados a combates aéreos o misiones de escolta, el P-38 podía hacerlo casi todo. Caza de largo alcance, bombardeo ligero, reconocimiento fotográfico, ataques a tierra. En particular, la versión de reconocimiento del P-38 se volvió un recurso valiosísimo. Con cámaras de alta precisión, volaba a gran altitud y traía imágenes detalladas de las posiciones japonesas. Tanto así, que algunos historiadores dicen que los ojos del P-38 vieron la guerra antes que nadie. Pero lo que realmente mantuvo viva su reputación fueron los combates directos. Los pilotos japoneses aprendieron a temer su táctica favorita, el boom and zoom. Básicamente, el Lightning se lanzaba desde arriba con toda la velocidad del mundo, disparaba su artillería concentrada en la nariz y salía disparado hacia arriba antes de que los Zirü pudieran reaccionar. Era como si un martillo cayera del cielo una y otra vez, sin dar oportunidad de contraatacar. Claro, los pilotos estadounidenses no perdían el sentido del humor. Decían que pilotar un P-38 era como manejar un camión deportivo. Pesado, duro de mover, pero con un motor tan brutal que nadie podía seguirte. Otros bromeaban con que las dos colas no eran para volar mejor, sino para tener doble espacio donde pintar las victorias derribadas. Los japoneses, en cambio, ya no se reían. Sus informes hablaban del Lightning como un enemigo difícil y persistente. Uno incluso describía: cuando piensas que lo has perdido, aparece de nuevo desde arriba. Es como si nunca se cansara. Con el paso de 1944, los P-38 se convirtieron en la punta de lanza de muchas ofensivas. Escoltaron bombarderos en las Filipinas, cubrieron desembarcos en Nueva Guinea y atacaron directamente a aeródromos japoneses. El avión había dejado de ser raro y se había vuelto imprescindible. Los números hablaban solos. Más de 10.000 P-38 fueron fabricados durante la guerra y participaron en todos los frentes, no solo en el Pacífico. En Europa también se usaron con gran éxito, aunque allí compartían protagonismo con otros cazas como el P-51 Mustang y el Spitfire. Pero el Pacífico fue, sin duda, su escenario más glorioso. Allí fue donde pasó de tenedor volador a verdugo de imperios. Allí fue donde los pilotos japoneses dejaron de reír. Y mientras la guerra seguía, la figura del P-38 empezó a colarse en la cultura popular de la época. Era común ver caricaturas de periódicos mostrando al Lightning persiguiendo a un Zirü asustado. Incluso hubo soldados que pintaban en las paredes frases como: si escuchas los motores rugiendo como demonios, mejor corre, porque es un Lightning buscándote. ¿Recuerdas cómo al inicio los japoneses lo veían como un insecto raro? Pues al final de la guerra,
Había sido derribados cuyos pilotos jamás supieron que los golpeó. En el cielo, un destello metálico y el rugido inconfundible de dos motores era lo último que escuchaban antes de caer. En este punto, el P-38 ya no tenía que demostrar nada. Había ganado respeto, había ganado batallas y, sobre todo, había ganado un lugar en la historia de la aviación. Y aún quedaba lo mejor, su legado, porque aunque la guerra terminaría, el mito del Lightning seguiría vivo mucho tiempo después.